Las luces del Museo Soumaya brillaban como diamantes sobre las cabezas de la élite. Autos de lujo desfilaban por la entrada principal mientras los fotógrafos se disputaban cada clic de vestidos relucientes, tacones de diseñador y sonrisas ensayadas. Dentro, las copas tintineaban, el caviar circulaba en bandejas plateadas, y un cuarteto de cuerdas acariciaba el aire con un tango moderno y melancólico. En el subsuelo, el mundo era otro. La cocina hervía. Literalmente. Las ollas soltando vapor, los cuchillos repiqueteando contra las tablas de cortar, el olor del aceite quemándose compitiendo con el de las hierbas frescas. Y en el centro del caos, Ximena Robles, con la frente cubierta de sudor y el delantal manchado, dirigía una brigada de cocineros que la respetaban más por la firmeza de su mirada que por el cargo modesto que ocupaba. Cuidado con el confit de pato, por Dios. Tiene que derretirse en la boca, no parecer caucho de llanta. Gritó mientras revisaba un plato con precisión quirúrgica. Era el evento más importante de la temporada. Y ella estaba agotada. Había llegado a las 7 de la mañana. Ya pasaban de las 9 de la noche. Le dolía la espalda baja, tenía las manos rojas de lavar vegetales fríos, y los ojos le ardían por el constante vapor. Pero no era el cansancio lo que la hacía estremecer de vez en cuando. Era la noticia que había corrido entre los meseros como chispa en pólvora. Gael Zambrano estaba en el evento. El multimillonario. El magnate intocable. El hombre que hablaba con presidentes y compraba refinerías como quien compra pan. Una figura de la que todos hablaban, pero que pocos se atrevían a mirar. Apuesto que ni come. Esos ricos solo se toman fotos con el plato, murmuró uno de los ayudantes. Ximena no respondió. Se sentía rara. Había algo en esa noche, un peso en el aire. Y entonces sucedió. La puerta de la cocina se abrió. Pero no fue un mesero. Ni un gerente, ni un inspector. Fue él. Gael Zambrano entró en la cocina. Por un instante, todo se detuvo. Hasta el sonido del extractor pareció apagarse. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado. La barba de varios días le daba un aire ligeramente descuidado, pero sus ojos, esos ojos parecían cargar con 100 tormentas. No sonreía. Ni siquiera parecía curioso. Parecía decidido. ¿Quién preparó el plato de codornices con puré de castañas? Todas las miradas se dirigieron a Ximena. Ella no dijo nada. Solo levantó la mano. Gael caminó hacia ella. La gente se apartó como si él llevara electricidad en el cuerpo. Se detuvo a 2 pasos. La miró directamente a los ojos. «Tienes manos de recuerdo», dijo en un tono bajo, pero firme. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Perdón? Necesito que hagas algo para mí. Pero no aquí». Sacó una tarjeta negra del bolsillo. Sin nombre, solo un número y el discreto símbolo de su empresa. «Mañana, a las 9. Trae tus cuchillos». «No entiendo». «Yo. No es para una cena. Es para algo que nunca más podré hacer solo». Se dio la vuelta y se fue. Así. Sin explicar nada. Sin mirar atrás. Ximena quedó inmóvil, sintiendo cómo se le secaba la garganta. Aún sostenía la espátula, pero su mente giraba como el tambor de una ruleta rusa. A la mañana siguiente, despertó antes de que sonara el despertador. La tarjeta negra reposaba sobre la cómoda, al lado de una foto antigua de su madre. Miró la foto. La tarjeta. Sus manos. No sabía qué la esperaba. Pero algo en la mirada de aquel hombre no era arrogancia. Era dolor. Tomó el metro lleno. Luego, un chofer con traje la llevó hasta una casa discreta, escondida entre cipreses en lomas de Chapultepec. El portón se abrió solo. Adentro, un jardín silencioso. Y en la terraza, Gael. Sentado, con una taza de café en la mano y un cuaderno de tapa roja sobre la mesa. «Gracias por venir». «Aún no sé qué hago aquí», respondió, con la voz más firme de lo que esperaba. Él abrió el cuaderno, pasó algunas páginas y sacó una hoja.
Se la entregó. Una receta escrita a mano. Mole de guajolote con flor de calabaza y amaranto tostado. Ximena abrió los ojos sorprendida. La caligrafía era infantil. Pero la receta era la misma que su madre preparaba en ocasiones especiales. Una receta casi olvidada. Casi perdida. Necesito que lo prepares como si fuera para alguien que perdiste, dijo él, con los ojos fijos en el suelo. Alguien que nunca volverá a sentarse a la mesa. Pero que merece una última cena. Ella apretó el papel con fuerza. Tragó saliva. ¿Para quién es este plato? Él dudó. El silencio se alargó por varios segundos. Para mi hija. Tenía 7 años. Murió hace 2. El corazón de Ximena pareció detenerse por un instante. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin lágrimas. Sin lamento. Solo con el peso de una herida mal cerrada. No soy chef principal. Trabajo en catering. Cocino para eventos, no para fantasmas. Él la miró. Por primera vez, con una expresión cercana al ruego. ¿Has perdido a alguien? Ella asintió lentamente. Entonces entenderás por qué no puedo comer este plato preparado por cualquiera. Tiene que venir de las manos correctas. Esa tarde, cocinó como nunca antes. Cada movimiento era un recuerdo de su madre. Cada condimento, un susurro antiguo. Lloró mientras picaba la cebolla. Y cuando la salsa espesó, algo dentro de ella se rompió, o tal vez se completó. Sirvió el plato en silencio. Gael no dijo nada. Solo lo observó. Aspiró el aroma por largos segundos. Luego cerró los ojos, y un leve temblor le recorrió la mandíbula. Lo hiciste igual. Exactamente igual. Ximena intentó sonreír. Pero algo en el aire se lo impedía. ¿Quién escribió esta receta? Preguntó. Gael respondió sin dudar. Ella. Margarita. Así le gustaba afirmar. Ximena dejó caer la cuchara de plata al suelo. Se puso pálida. ¿Margarita? Sí. ¿Por qué? Pero ella no respondió. Algo ardía en su mente. Un recuerdo, antiguo, de un albergue, de una niña sonriente con un collar azul en el cuello. El nombre era el mismo. La receta, también. ¿Era posible? Antes de que pudiera reaccionar, Gael la miró con una seriedad que heló el ambiente. No sabes lo que comenzó aquí, Ximena. Y esto, señaló el plato vacío, fue solo el inicio. Ella se sintió atrapada entre el pasado y algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y entonces, por primera vez en años, sintió miedo de una respuesta. Miedo de que, tal vez, ella y aquella niña, ya se hubieran encontrado antes. El sonido metálico de la cuchara aún resonaba en la mente de Ximena mientras caminaba por la acera de la mansión de Gael. El papel con la receta estaba doblado en el bolsillo del delantal, pero parecía latir, como si guardara algo vivo. El nombre, Margarita, escrito con letras torcidas de niña, insistía en repetirse dentro de ella como una canción olvidada. La misma receta. El mismo nombre. ¿El mismo collar? No podía ser coincidencia. Margarita, susurró para sí misma, ya dentro del vagón del metro, apretada entre rostros anónimos y miradas cansadas. Aquella niña del albergue. ¿Cuántos años tendría? 6, 7. Jugaba con muñecas hechas de tapas de botella y llamó a Ximena, chef famosa, cuando ella apareció allí como voluntaria para enseñar a hacer bolitas de arroz. Pero ¿cómo podía ser la misma niña? Era solo un recuerdo lejano, mezclado con olor a pan dulce y piso de cemento. Y aún así, algo dentro de ella le decía que no era una locura. Era intuición. A la mañana siguiente, no hubo invitación. Ni auto esperándola. Pero Ximena no lo necesitó. Tomó un taxi, con las monedas justas, y golpeó la misma puerta de la mansión de Gael con los dedos temblorosos. La empleada que atendió puso cara de sorpresa, pero no dijo nada. Solo la condujo al mismo jardín.
Gael estaba allí, esta vez sin traje. Llevaba una camisa celeste con las mangas dobladas y miraba una pequeña foto enmarcada en dorado sobre la mesa. Era ella. La niña. Margarita. Ximena se detuvo a 2 pasos de distancia. Conocí a su hija, dijo, sin rodeos. Gael levantó la mirada lentamente. ¿Cómo? En un albergue, hace algunos años. Yo daba un curso comunitario. Enseñaba a algunos niños a cocinar. Ella estaba allí. Me regaló un collar azul hecho con cuentas. Lo guardé. Aún lo tengo. Gael no dijo nada. Solo giró la foto hacia Ximena. En la imagen, Margarita sonreía con todos los dientes de leche, sosteniendo un plato colorido. Y en el cuello, el collar. Ximena se llevó la mano a la boca. Es ese. Es el mismo collar. Nunca me dijo de dónde lo sacó. Pensé que era un regalo de alguna amiga de la escuela. Yo no era amiga. Era pasajera. Y aún así, se quedó con usted. Gael apartó la silla y se levantó despacio. Caminó hacia una puerta lateral de la casa, sin decir una palabra. Le hizo señas a Ximena para que lo siguiera. Entraron en un pasillo angosto, diferente al resto de la casa. La madera de las paredes era oscura. El suelo, frío. Al final, una puerta blanca con una manija antigua. Él la abrió. Dentro, una sala iluminada solo por un vitral de colores. Estantes llenos de libros infantiles, peluches en repisas altas, y una mesa redonda cubierta de dibujos. Y en la esquina, un cuaderno de recetas. Tapa roja. Manchado por el tiempo. Ahí escribía todo lo que le gustaba comer. Tenía 7 años, pero decía que iba a ser cocinera. Como tú. Ximena se acercó con cuidado, como si entrara en un santuario. ¿Puedo? Gael asintió. Ella abrió el cuaderno. En sus páginas, dibujos de ollas y tenedores, recetas con faltas de ortografía y notitas para el papá. Y entonces lo vio. Hoy aprendí con la señorita del albergue a hacer bolitas de arroz con queso. Es muy buena. Me gustaría que fuera mi amiga. Firmado, Margarita. Ximena sintió que las piernas le temblaban. Me acuerdo, llevaba un uniforme beige, ella me pidió que escribiera mi nombre en un papel, pensé que solo quería jugar. Ella trajo ese papel a casa, dijo Gael. Decía que era el nombre de la señorita del corazón. Ximena cerró los ojos. Sentía el pecho oprimido de una forma que nunca había sentido. Como si el pasado exigiera presencia. ¿Por qué me está mostrando esto? Porque desde hace 2 años no siento nada. Nada me emociona. Nada tiene sabor. Solo ayer, con ese plato, con ese aroma, sentí algo. Y ahora entiendo por qué. Gael. Ella te conoció. Tú le diste un momento de alegría. Y yo ni siquiera lo sabía. El silencio se instaló como niebla entre los dos. Pero entonces él sacó algo del bolsillo. Un sobre antiguo, amarillento en los bordes. Sellado. Ella dejó esto la mañana del accidente. Nunca tuve valor para abrirlo. Está dirigido a mí, pero, miró a Ximena con los ojos llenos de lágrimas, creo que tú deberías leerlo. ¿Yo? Tal vez sea su forma de hablar por última vez, a través de alguien en quien confió. Ximena tomó el sobre con manos temblorosas. Se sentó en el sillón infantil, sin apuro. Rasgó una punta con cuidado y sacó la hoja. La letra infantil, inclinada, comenzaba con una frase que le hizo detener el corazón. Papá, si algún día olvidas cómo se siente, busca a la señorita del albergue. Ella te va a recordar. Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas. La carta continuaba con pequeñas historias del albergue, los sueños de cocinar en un restaurante con su papá, y una frase repetida 3 veces. El amor tiene sabor. El amor tiene sabor. El amor tiene sabor. Al terminar de leer, Ximena no pudo decir nada. Gael estaba de pie, en silencio.
Lloraba sin sonido, sin gesto. Como alguien al que le habían roto una puerta interna después de mucho tiempo cerrada. Ximena se levantó. Le devolvió la carta. Ella no quería que la olvidaras. Quería que recordaras cómo se siente. Y te eligió a ti para eso. Ella negó con la cabeza. Solo me eligió para cocinar con ella. Eres tú quien tiene que aprender a sentir otra vez, Gael. Él asintió. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa leve, torcida, pero real. Entonces, ¿me enseñas? Antes de que pudiera responder, una voz fría y cortante atravesó la puerta de la sala. Señor Zambrano. Necesitamos hablar. Ahora. Era la ama de llaves. Alta, seria, con el cabello recogido a la perfección. Sus ojos fueron directo a Ximena. Una mirada dura, desconfiada. La cocina está en el piso de abajo, señorita. Esta ala no está permitida para el personal. Gael frunció el ceño, pero no respondió. Solo miró a Ximena con una expresión que parecía decir, ten cuidado. Y ahí, en ese instante de silencio, Ximena lo comprendió. No todos querían que ella estuviera allí. Y tal vez, alguien estaría dispuesto a apartarla del camino. El camino hasta la puerta principal le pareció más largo que de costumbre. La ama de llaves caminaba delante de Ximena con pasos firmes, como escoltando a una intrusa. Ni siquiera se molestaba en mirar atrás. Aunque no dijo una sola palabra más, su presencia era como una pared invisible entre Ximena y el resto de la casa. El señor Zambrano está ocupado, dijo al detenerse frente a la puerta. Cuando necesite ayuda en la cocina, la llamaremos. Hasta entonces, le sugiero que vuelva a su rutina. Ximena, con la carta de la pequeña Margarita aún grabada en el alma, bajó los escalones sin responder. Sabía perfectamente lo que esa mujer quería decir, tú no perteneces a este mundo. Pero ella sabía algo que la ama de llaves no sabía. Y esa certeza era lo que le impedía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, no fue a trabajar al buffet. Por primera vez en 3 años, llamó a su jefe y pidió el día libre. Él refunfuñó, se quejó, pero terminó aceptando. La mujer que siempre decía, sí, señor, ahora hablaba con otro tono. Y eso lo inquietó. Esa misma tarde, llegó un mensaje a su celular. Número desconocido. Hoy. 18 horas trae flores de calabaza frescas, G. Ximena sonrió, sin saber muy bien por qué. Corrió al mercado de San Juan, donde los agricultores aún vendían flores recolectadas al amanecer. Compró 2 docenas, eligió las más delicadas, y regresó a casa. A las 18 en punto, un coche la esperaba en la calle. Pero esta vez, no la llevaron ni a la cocina ni al jardín. El conductor abrió una puerta lateral de la mansión, por donde nunca antes había entrado. Acompañamiento privado, dijo él, seco. El señor Zambrano pidió discreción. Pasaron por pasillos con obras de arte modernas y estatuas de mármol. El ambiente olía a cera, madera antigua y algo más, algo que recordaba a hospital. Cuando se abrió la puerta de un pequeño salón, Gael estaba sentado al piano. La música que tocaba era lenta, casi vacilante. Como si buscara las notas correctas, equivocándose a propósito. Al notar a Ximena, se detuvo. Respiró hondo. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de mi hija? Ella negó con la cabeza. El sonido que hacía al masticar. Lo hacía despacio, como si quisiera prolongar el sabor. Una vez dijo que, no era justo que lo rico se acabara rápido. Ximena sonrió con la mirada. Y esperó. Quiero repetir la receta. Pero esta vez, quiero que sea diferente. Señaló hacia la mesa junto a la chimenea. Vamos a cocinar juntos. Ella se quedó paralizada. Yo, nunca he enseñado así. Y yo nunca he cocinado. Estamos a mano. Él se remangó. Ella abrió la cesta con las flores frescas. ¿Por qué flores de calabaza? Porque son frágiles. Delicadas. Si te pasas de cocción, se deshacen.
como ciertos recuerdos. Empezaron. Ella explicó con paciencia. Él escuchó con atención. Mientras picaba cebolla, Gael se cortó. Un fino hilo de sangre manchó la tabla. ¿Estás bien? Ella se acercó. Estoy vivo, murmuró él, mirando el dedo como si eso fuera una revelación. Ella tomó su mano, limpió la herida con cuidado y le ató un pequeño paño alrededor. Los ojos de Gael no se apartaron de los suyos. Tratas todo con delicadeza, Ximena. Incluso las heridas. Ella no respondió. Pero algo en su interior se estremeció. Cuando terminaron el plato, Gael sirvió en 2 platos hondos, decorados con pétalos de flor. ¿Te sientas conmigo?, pidió. Claro. Necesito compañía esta noche. Hoy sería su cumpleaños. El silencio cayó como un velo. Ximena miró al hombre frente a ella. Tan poderoso, y tan roto. ¿Y su madre? Gael dudó. Luego sonrió, amargo. Nunca estuvo. Nos dejó antes de que Margarita aprendiera a leer. Yo fui el padre y la madre. Y tal vez, no fui ninguno de los dos. Ella te amaba. Ella te admiraba. Ximena bajó la mirada. Yo solo pasé por allí, una vez. A veces una vez es todo lo que alguien necesita para guardar a otra persona el resto de su vida. Cuando terminaron de comer, Gael se levantó, tomó una caja de madera de la estantería y se la entregó a Ximena. Ella quería que alguien se quedara con esto. Dijo que no servía para quien no sabe cocinar con el corazón. Ahora sé quién es esa persona. Ximena la abrió. Dentro, un pequeño cuchillo de cerámica con mango rosa y una cuchara de madera desgastada, con el nombre Margarita grabado con navaja. Ella apretó el objeto contra el pecho. Y sintió que esa noche lo cambiaría todo. Pero la calma duró poco. 3 días después, Ximena recibió una carta anónima. Sin remitente. Escrita con letras de máquina de escribir. Tenga cuidado. Alguien en esta casa no quiere que usted esté aquí. Y no es por celos. Es por miedo. Dentro del mismo sobre, una foto. Gael al lado de un hombre mayor. En el pie de foto, una sola palabra, Monterrey. Ximena se llevó las manos a la cabeza. Su mundo empezaba a girar más rápido de lo que podía controlar. Y ese mismo día, al llegar a casa, encontró a su abuela caída en el suelo de la sala, pálida e inconsciente. Llamó a una ambulancia. Esperó sentada en la acera, con las manos llenas de tierra y los ojos bañados en lágrimas. Cuando llegó el vehículo médico, sintió que todo a su alrededor estaba a punto de romperse. ¿Cómo mantener la cordura cuando el pasado llama a tu puerta, y el presente amenaza con venirse abajo al mismo tiempo? La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el sonido intermitente del monitor cardíaco. Ximena observaba a su abuela dormir, los dedos finos apretando las sábanas con fuerza. Los médicos dijeron que fue una caída leve, pero la edad y la diabetes cobraban un precio alto. Había pasado 2 días a su lado, durmiendo sentada, con el collar de cuentas azules en el bolsillo y la carta de Margarita grabada en el alma. Pero incluso entre el cansancio y la preocupación, había algo que no podía sacarse de la cabeza. La foto. La leyenda. Monterrey. Y aquella frase, no es por celos. Es por miedo. Volvió a la mansión 3 días después. No la habían llamado. No había invitación. Pero algo dentro de ella gritaba, ve. La ama de llaves abrió la puerta. La miró de arriba abajo. Pensé que no volverías. Pensé que no me querían aquí. Yo no te quiero aquí. Antes de que Ximena pudiera responder, la voz de Gael resonó desde el pasillo. Todo está bien, Dolores. Ella vino por mí. La mujer retrocedió. Pero no sin antes lanzar una última mirada dura, que decía más que cualquier palabra. Gael se acercó. Llevaba una camiseta simple y jeans. Algo en su rostro era distinto. Más liviano, quizás. O simplemente,
Más real. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Subieron por una escalera angosta hasta el tercer piso. Una puerta con moldura dorada guardaba una habitación que Ximena nunca había visto antes. Al entrar, el aire parecía detenido. La luz del atardecer atravesaba cortinas finas e iluminaba cientos de objetos, juguetes, fotos, dibujos. Y en el centro de la pared principal, un retrato de tamaño real de Margarita. Ximena se detuvo. La respiración se le cortó. El vestido blanco con pequeñas flores lilas. El cabello recogido con un lazo azul. Y en el cuello, el collar de cuentas. Llevó la mano al bolsillo y sacó el collar real. Lo comparó. Idéntico. Yo, no sabía que ella me había dibujado. Gael se volvió, sorprendido. ¿Qué? Ximena señaló un cuadro más pequeño junto al principal. Un retrato infantil, con trazos torpes, representando a dos personas sosteniendo una olla. La más pequeña tenía un moño en el pelo. La otra, un uniforme beige y una sonrisa enorme. Abajo, escrito con letras grandes y chuecas. Yo y mi amiga Ximena. Gael se acercó. Leyó. El silencio cayó entre ellos. ¿Estás segura de que fue solo una vez? Yo tenía 17 años. Fue una visita con un proyecto de la escuela técnica. Ni siquiera debía estar allí. Pero algo me decía que tenía que ir. Y ella estaba, con hambre de afecto. Gael se pasó la mano por el cabello. Se sentó en el banco junto a la ventana. Margarita hablaba mucho de ti. Pensé que era fantasía de niña. Decía que quería encontrarte de nuevo. Cocinar contigo. Ximena sostenía el cuadro como si fuera un espejo del pasado. Y ahora estamos aquí. Y ella ya no está. Gael la miró durante largos segundos. Tal vez sí esté. De alguna forma, tal vez sigue aquí. Ximena no supo qué decir. Pero había algo más. Gael, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quién es el hombre de la foto? La que venía en el sobre. Frunció el ceño. ¿Qué foto? Un hombre de cabello canoso, a tu lado. En el reverso, escrito, Monterrey. Se quedó inmóvil. Luego se levantó despacio. Caminó hasta una estantería alta, abrió un cajón de madera oscura y sacó un álbum antiguo. Lo abrió en la tercera página. Ahí estaba. Ese hombre, es mi padre. ¿Tu padre? Murió hace muchos años. Teníamos una relación, complicada. ¿Vivía en Monterrey? Gael asintió. ¿Por qué? Ximena dudó. Recibí una carta anónima. Decía que alguien en esta casa no quiere que me quede. Y que la respuesta está en Monterrey. Gael cerró el álbum con fuerza. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Alguien tiene miedo de algo. De una verdad. Tal vez de lo que Margarita sabía. De lo que escribió. O de algo que no debía haber pasado. ¿Estás diciendo que mi hija murió por culpa de alguien? Estoy diciendo que tal vez tu hija no murió como dijeron. El silencio que se instaló ahora era distinto. Más denso. Más peligroso. Gael se acercó. Los ojos fijos en los de ella. Necesito mostrarte algo. Pero esto, no puede salir de aquí. Bajaron al despacho. Cerró la puerta con llave. Sacó una caja metálica, guardada detrás de una estantería con fondo falso. De ella, extrajo un sobresellado con el escudo de la Fundación San Benito, el hospital donde Margarita había sido internada tras el accidente. Esto nunca se entregó oficialmente. Pero lo encontré entre los papeles de mi padre, después de su muerte. Iba dirigido a él, no a mí. ¿Y por qué no lo abriste? Pensé que eran cosas legales. Pero ahora. Le entregó el sobre a Ximena. Ábrelo tú. Ella dudó. Lo rasgó con cuidado. Dentro, un informe médico fechado 2 días después de la supuesta muerte de Margarita.
Pero había una anotación escrita a mano, con bolígrafo rojo. Paciente presentó signos vitales débiles a las 2:17. Transferencia a unidad de reanimación negada por superior. Motivo: cerrar cuadro clínico por orientación interna. Paciente declarada muerta a las 2:26. Ximena abrió los ojos, incrédula. Esto es una orden para rendirse. Alguien decidió que no valía la pena intentarlo. Esto es un crimen. Es cobardía. Y ahora sé, mi padre tenía poder en esa fundación. Tal vez ordenó suspender el tratamiento. Quizás por dinero. O por miedo al escándalo. Ximena se sentó. Mareada. Por eso quieren que me vaya. Por eso alguien teme lo que yo pueda descubrir. Margarita confió en mí. Y ahora, tal vez yo sea la única que puede hacer justicia con lo que dejó. Gael tomó la hoja. La quemó lentamente en una pequeña chimenea, sin decir nada. Estás segura aquí. Pero no puedes confiar en todos. ¿Ni siquiera en la ama de llaves? Él dudó. Luego negó con la cabeza. Dolores era leal a mi padre. Y nunca quiso a mi hija. Decía que la debilitaba. Siempre la vi como una mujer fría. Ahora, tal vez solo seguía órdenes. Ximena se levantó. Respiró hondo. Necesito ir a Monterrey. Saber qué pasó en realidad. Hablar con alguien del hospital. Buscar registros. ¿Sola? Si es necesario. ¿Y si voy contigo? Ella vaciló. Tu presencia llamará la atención. Necesito pasar desapercibida. Como siempre he hecho. Él sonrió. Por primera vez, había admiración sincera en su mirada. Entonces ve. Y vuelve con la verdad. Ximena caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió. Si no regreso, sigue buscando. Gael asintió. Si no regresas, iré por ti. Ella bajó las escaleras con el corazón acelerado. Afuera, la ciudad respiraba como si nada ocurriera. Pero dentro de ella, algo empezaba a prepararse para la guerra. El autobús nocturno se sacudía en las curvas del camino como si el destino intentara disuadirla. Ximena miraba por la ventana sucia, viendo el reflejo de su propio rostro fundido con las luces lejanas de las ciudades por las que pasaban. Monterrey parecía otro país, otro tiempo. Pero, de alguna forma, también parecía inevitable. El collar azul de Margarita colgaba de su cuello. Gael no insistió en acompañarla. Entendió que Ximena necesitaba recorrer ese camino con sus propios pasos, como siempre lo había hecho. Pero antes de partir, él le entregó una lista con 3 nombres, un ex enfermero, un recepcionista y una trabajadora de lavandería del Hospital San Benito. Todos habían trabajado en el área pediátrica aquella noche. En el bolsillo de su chaqueta, una copia impresa de la anotación en rojo que se había quemado en la chimenea. Al llegar a Monterrey, Ximena fue directamente a la dirección del enfermero, Esteban Murillo. El edificio era antiguo, con fachada desgastada y olor a fritura subiendo desde la planta baja. El hombre abrió la puerta con expresión desconfiada, tosiendo. ¿Quién es usted? Vengo en nombre de Margarita Zambrano. Su rostro se congeló. No la conozco. Sí la conoce. Usted estaba allí. De guardia la noche en que fue declarada muerta. Él dudó. Luego abrió más la puerta. Entra. Pero tienes 10 minutos. El apartamento era pequeño y desordenado. En la barra, medicamentos y una botella de tequila a medio terminar. Se sentó en un sofá gastado y encendió un cigarrillo con las manos temblorosas. Yo era nuevo. Segunda semana en el hospital. No sabía nada, hasta esa noche. ¿Qué pasó? La niña estaba débil. Muy débil. Pero aún tenía pulso. Signos mínimos, ¿sabes? Yo la estaba monitoreando, intentando pedir refuerzos. Pero la orden vino de arriba. ¿De quién? De la jefa de enfermería.
pero todos sabían que venía de más arriba todavía. Del consejo. ¿Y quién mandaba en el consejo? Don Octavio Zambrano. Ximena sintió el suelo ceder bajo sus pies. El padre de Gael. Esteban asintió. No querían prolongar el caso. Ya se habían filtrado fotos de la niña siendo trasladada. Los medios estaban encima. Desconecta, cierra, hazlo parecer natural. Yo me negué. Me suspendieron 2 días después. ¿Y la madre? ¿Alguien la avisó? La niña no tenía madre registrada en el sistema. Solo el padre. Y él nunca supo. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Quién me iba a creer? ¿Un enfermero nuevo, con sueldo miserable, sin historial? ¿Contra uno de los hombres más poderosos de México? ¿Y por qué me lo cuenta ahora? Él la miró a los ojos. Porque eres la primera que pregunta con el corazón. Ximena agradeció, tomó la dirección de la exempleada de lavandería y salió. El aire era más pesado. Pero sus pasos, más firmes. 2 horas después, llamó a la puerta de una casa sencilla en el barrio de Mitras. Le abrió una señora de cabello canoso y ojos pequeños, que la recibió con una mirada recelosa. ¿Quieres saber sobre Margarita? Ximena se quedó helada. Sí. ¿La recuerda? La mujer asintió lentamente. Claro. Dulce niña. Siempre decía que abriría un restaurante con su papá. El día que se fue, dejó un osito de peluche en la lavandería. Lo guardé. Nunca tuve valor de tirarlo. Desapareció por un momento y regresó con una bolsa plástica. Dentro, un osito viejo, de peluche ya descolorido. En el cuello, un lazo morado y una pequeña etiqueta cosida a mano. Ximena tomó el oso con delicadeza. Sentía que estaba tocando el alma de Margarita. ¿Sabe qué pasó esa noche? No con certeza. Pero escuché gritos. Médicos discutiendo. Alguien decía que era demasiado pronto. Luego, silencio. Y cuando miré, la niña ya iba cubierta con una sábana blanca. ¿Le pareció normal? Nada esa noche parecía normal. Ximena salió con el corazón hecho trizas. De regreso al hotel, trató de procesar todo. Las pruebas no eran concluyentes. Pero juntas, formaban una ruta de omisiones, silencios y órdenes que nadie se atrevía a cuestionar. La última visita fue al antiguo recepcionista, Andrés, que ahora vendía tacos cerca de la central de autobuses. Un hombre sonriente, de hablar rápido, que reconoció la foto de Margarita en cuanto Ximena se la mostró. Claro que sí. Ella dibujó un sol en mi libreta. Me acuerdo bien. ¿Y esa noche? Fue rara. Me pidieron cambiar la hora de llegada de la ambulancia. Tenía que registrarla como fuera de protocolo. Nunca entendí por qué. Solo obedecí. ¿Sabes quién lo ordenó? La jefa de enfermería. Pero ella, ya murió. Ximena volvió a su habitación en silencio. En la cama, colocó todos los objetos uno al lado del otro, el collar, el osito, las notas, la foto. Y entonces lo notó. En la parte trasera del oso, escondida bajo el lazo morado, había una X bordada a mano. Ximena. Sintió las lágrimas recorrerle el rostro. La niña había guardado su nombre. Hasta el final. Y tal vez, había intentado dejarlo como una pista. A la mañana siguiente, antes de partir, Ximena llamó a Gael. Él contestó al primer tono. ¿Qué descubriste? Descubrí que tu hija tal vez se fue, antes de tiempo. Y que alguien hizo que eso pasara. ¿Estás segura? Tengo fragmentos. Gente que habla con miedo. Pero hay un patrón. Y tu padre está en el centro. Gael guardó silencio un momento. Mi padre murió llevándose muchas cosas. Pero quizá, aún queda algo. ¿Qué cosa? Una carta. Que dejó antes de morir. Nunca me atreví a abrirla. Tal vez, ha llegado el momento. Tal vez,
deberías leerla conmigo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Y minutos después, apareció un aviso en su celular. Número rastreado. Estás siendo observada. Ximena miró a su alrededor. El vestíbulo del hotel parecía normal. Pero el miedo ahora era real. La búsqueda de la verdad había dejado de ser solo emocional. Ahora, era peligrosa. Y Ximena sabía que volver a la Ciudad de México no sería el final. Sería el inicio del ajuste de cuentas. El cielo de la Ciudad de México estaba cargado cuando Ximena bajó del autobús. Las nubes parecían reflejar su estado interior, pesadas, a punto de estallar. Con los hombros tensos y la mente hirviendo, fue directo a casa. Necesitaba ver a su abuela. Necesitaba sentir suelo firme otra vez. Pero al llegar a la puerta del departamento, notó algo extraño. La cerradura había sido forzada. Entró con cautela. Las luces estaban apagadas, pero había señales claras de que alguien había estado allí: cajones abiertos, papeles por el suelo, la alacena entreabierta. Corrió al dormitorio. Su abuela, aún en reposo, dormía tranquilamente, ajena a todo. Gracias a Dios. Ximena volvió a cerrar con llave. Revisó el teléfono. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada de Gael. Decidió ir a la mansión. Algo dentro de ella le decía que tenía que ver a ese hombre. Contarle todo. Mostrarle cada detalle del viaje. El oso, la letra X, las voces que apuntaban al mismo nombre, Don Octavio, el padre de Gael. La reja se abrió automáticamente al acercarse. Ya era tarde, y la casa parecía envuelta en un silencio extraño. Casi muerto. La recibió Dolores, la ama de llaves, con una sonrisa tan falsa que cortaba el aire como una navaja. ¡Qué sorpresa! El señor Zambrano no la esperaba. ¿Y aún así vino a verme? Sí. Necesito hablar con él. Es urgente. No se encuentra. ¿Puedo esperar? Por supuesto. Pero no aquí. Antes de que pudiera reaccionar, Dolores hizo una seña a un guardia que se acercó por un costado. Amable, pero firme, la condujo a una sala trasera. Era pequeña, sin ventanas, con olor a desinfectante y suelo frío. Ximena se sentó. Esperó largos minutos. El silencio del lugar no era casual. Era intencional. Hasta que, por fin, la puerta se abrió. Pero no era Gael. Era un abogado. Traje caro. Portafolio de cuero. Expresión fría. Señorita Robles. Vengo a tratar un asunto delicado. ¿Quién es usted? Represento los intereses legales de la familia Zambrano. ¿Dónde está Gael? El señor Zambrano ha decidido no tener más contacto con usted. Se le solicita formalmente que mantenga distancia. Además, le pedimos que entregue cualquier documento, fotografía u objeto relacionado con la fallecida Margarita Zambrano. Ximena se puso de pie, atónita. ¿Esto es una broma? No. Es una medida preventiva. De lo contrario, podríamos iniciar acciones legales por uso indebido de imagen, difamación y acoso. Miró a Dolores, que estaba detrás del abogado como una sombra satisfecha. Fuiste tú. Tú armaste todo esto. La ama de llaves arqueó una ceja. Solo protejo esta casa. De personas que no saben cuál es su lugar. Ximena sintió hervir la sangre. Intentó respirar hondo. Pero no podía permitir que todo terminara allí. No después de todo lo que había descubierto. ¿Dónde está Gael? Como ya se dijo, indisponible. ¿Desea dejar algo por escrito? Ximena sonrió con amargura. Sí. Dígale que la verdad es como el humo. Puedes intentar apagarlo, esconderlo, disfrazarlo, pero siempre encuentra una salida. Y se marchó. Afuera, la noche ya había caído por completo. Caminó sin rumbo, hasta que notó algo más: su celular estaba bloqueado. Sin señal. Sin internet.
Todo en silencio. Horas después, al llegar a casa, otro golpe, su cuenta bancaria había sido congelada. Todos sus ahorros, los depósitos del buffet, incluso el dinero que Gael le había pagado por las primeras visitas, desaparecido. A la mañana siguiente, la bomba final. Los sitios de chismes y redes sociales estaban inundados con un titular. Cocinera intenta chantajear al heredero Zambrano con falsos recuerdos de su hija fallecida. Fotos de ella entrando a la mansión. Fragmentos manipulados de testimonios. Un escándalo diseñado con precisión quirúrgica. El buffet donde trabajaba canceló su contrato. Dijeron que no podían asociarse con este tipo de exposición negativa. En la farmacia, rechazaron su tarjeta. En la parada del autobús, reconoció miradas desconfiadas. En menos de 48 horas, su nombre había sido arrastrado por el lodo. Ximena pasó el día en silencio. No lloró. No gritó. Solo respiró profundo y limpió la casa como si intentara limpiar su alma. Esa noche, mientras preparaba una sopa sencilla para su abuela, escuchó golpes en la puerta. Rápidos. Urgentes. Abrió con el corazón acelerado. Era Mateo, el chofer de Gael. No tengo mucho tiempo. Vine a escondidas. ¿Qué pasó? El señor Zambrano no sabe nada. Se fue en un viaje corto y cuando regresó, ya estaba todo montado. La ama de llaves convenció a los abogados de que tú eras una oportunista. Mostró documentos falsos. Incluso audios editados. ¿Y él le creyó? Por ahora. Está furioso. Dijo que va a resolverlo solo. Pero lo están vigilando. Y hay algo más. Mateo sacó un pequeño sobre del bolsillo. Él te mandó esto. Dijo que era de tu padre. Ximena lo tomó, confundida. El sobre tenía solo un nombre escrito, Alejandro Robles. Mi padre murió cuando yo era niña. Yo no sabía que conocía a Gael. Ni él lo sabía. Encontró ese nombre en los archivos personales de su padre. Don Octavio. Al parecer, tu padre trabajó para los Zambrano. Ximena sintió que el mundo giraba. ¿Estás diciendo que? Tal vez el vínculo entre ustedes viene de antes de Margarita. Abrió el sobre con las manos temblando. Dentro, una foto antigua. Dos hombres uno al lado del otro. Un joven Don Octavio. Y a su lado, su padre. En el reverso, una fecha, 1989. Y una frase escrita a mano. Lo que hicimos, no puede salir a la luz. Ximena cayó sentada en el sofá. La sopa hervía en la estufa, olvidada. Todo había cambiado. Ya no se trataba solo de Margarita. Se trataba de ella también. Y de algo enterrado en el pasado, mucho antes de que naciera la niña. Algo que ahora amenazaba con destruirlo todo, incluso a ella. El silencio de la madrugada vibraba en las paredes del apartamento. Ximena estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de fotos, notas, papeles manchados y recuerdos que nunca pidió cargar. El sobre que Mateo le había entregado, con la foto de su padre y de Don Octavio, descansaba ahora debajo del collar de cuentas de Margarita. Como si ese pasado enterrado estuviera tomado de la mano con un presente distorsionado. No podía dormir. No después de la revelación. Su padre había trabajado para los Zambrano. ¿Pero por qué? ¿Y por qué su nombre aparecía en un documento secreto del hombre que todos parecían temer, incluso después de muerto? A la mañana siguiente, regresó a la única persona que aún podía darle respuesta sin miedo, el enfermero Esteban, en Monterrey. Pero al llegar a la dirección, la puerta estaba cerrada con candado. Una vecina anciana, de mirada preocupada, le explicó. La policía vino. Dijeron que fue detenido por sospecha de fraude en documentos viejos. Pero lo raro es que, no se llevaron ningún papel. Solo su computadora. Ximena sintió un escalofrío en la nuca. Volvió al centro y buscó la antigua oficina de archivos de la Fundación San Benito. Fingió estar haciendo una investigación histórica sobre la institución,
dio un nombre viejo y, tras horas de insistencia, consiguió acceso parcial a los registros de la década de 1990. Y allí, escondido en una carpeta casi olvidada, encontró lo que parecía imposible. Contrato de prestación de servicios. Fecha: 3 de marzo de 1989. Empleado temporal: Alejandro Robles. Puesto: chofer particular. Destino: hacienda privada, propiedad de Octavio Zambrano. Le temblaban las manos. Su padre no solo trabajó para los Zambrano. Estuvo dentro de su propiedad privada. En una época en la que, según registros de prensa, don Octavio enfrentaba denuncias por apropiación ilegal de tierras y por un caso de adopciones irregulares. Ximena ya no sabía en qué creer. Todo se desvanecía como humo ante sus ojos. La ama de llaves, la fundación, el hospital, su padre, la pequeña Margarita, todos eran hilos de una misma red. Al volver a Ciudad de México, no regresó a casa. Sabía que la vigilaban. Fue directo a una pensión donde una antigua amiga del colegio trabajaba como recepcionista. ¿Puedo quedarme aquí una noche? Las que quieras. Tienes cara de haber escapado de una guerra. Estoy en medio de una. En la madrugada, sentada en la cama de colcha vieja, Ximena volvió a mirar por milésima vez la foto de su padre con don Octavio. Y notó algo que antes había pasado por alto. Un detalle en el fondo de la imagen: la sombra de una niña sentada a lo lejos, jugando con un osito de peluche. El mismo modelo que le entregó la empleada de lavandería. No era una coincidencia. Era una confesión silenciosa. Una pista dejada en el tiempo. Tomó papel y bolígrafo. Comenzó a unir los puntos. Su padre trabajó para los Zambrano. Margarita tuvo contacto con Ximena cuando era niña. La carta que dejó indicaba confianza. Alguien alteró los registros del hospital. Dolores, leal a don Octavio, movió las piezas para aislarla. Y ahora, alguien está borrando las huellas, incluso arrestando testigos. ¿Pero por qué? El teléfono sonó. Ximena respondió al tercer tono, con el corazón en la garganta. Soy Gael. No pudo hablar de inmediato. Su voz sonaba cansada, casi vencida. Acabo de enterarme de todo. Lo que te hicieron. Las acusaciones. La cuenta bloqueada. Los medios. Fue tu casa. Tu gente. Fue mi padre. Tu padre está muerto. Pero todavía lo controla todo desde aquí. Respiró hondo. Necesito verte. Ahora. ¿Dónde? En el antiguo almacén de la Fundación. Calle Oaxaca, número 114. No traigas el celular. Te espero a las 2. Ximena colgó. El reloj marcaba la 1:12. Dejó el celular en la pensión, tomó solo los documentos y salió caminando por las calles mojadas de la ciudad. El galpón estaba parcialmente abandonado, cubierto de grafitis, con una única luz encendida en el interior. Allí dentro, Gael la esperaba con un portafolio de cuero abierto sobre una mesa oxidada. ¿Qué es esto? La carta de mi padre. Ximena tragó saliva. ¿La leíste? No. No hasta ahora. Pensé que debía hacerlo contigo. Ella asintió. Se sentaron uno al lado del otro. Gael abrió el sobre con manos firmes. La caligrafía era dura, seca. Como todo lo que su padre había sido. Si estás leyendo esto, Gael, es porque todo se vino abajo. La niña no debía ser tu hija. Era de Alejandro. Pero él no podía criarla. Y tu madre no podía tener hijos. Hice lo que creí necesario. Margarita era sangre nuestra. Pero no era tuya. Nunca lo entenderás. Nunca me perdonarás. Pero ella debía crecer con todo lo que yo nunca tuve. Perdóname por destruir tu verdad. Ximena sintió que el cuerpo entero le temblaba. Las palabras eran cuchillas girando dentro del pecho. Margarita era mi hermana. Gael susurró, en shock. Pero Ximena miraba otra parte de la carta.
El nombre de su padre, mezclado con el de Margarita. Y entendió todo. Y yo soy hija de Alejandro. Murmuró, atónita. Entonces, tú y ella. Hermanastras. Gael bajó la cabeza. Lloró en silencio. Y ella te eligió. A ti. Sin saberlo. Ximena tocó el collar que llevaba al cuello. Ella lo sabía. En el fondo, lo sabía. El galpón quedó en silencio. Pero afuera, pasos resonaron. Gael levantó la vista, alerta. Ya están aquí. ¿Quién? Los que quieren que esta verdad nunca salga a la luz. La puerta del frente fue derribada con un estruendo. Y allí, rodeados por las sombras del pasado, entendieron. La verdad había sido desenterrada. Ahora, solo quedaba luchar por sobrevivirla. La noche ya había caído por completo cuando Gael tomó a Ximena del brazo y cruzaron juntos la puerta lateral del galpón. El sonido de pasos apresurados dentro del edificio se volvió un eco lejano mientras se perdían por callejones oscuros detrás de los almacenes abandonados. La ciudad, siempre agitada, ahora parecía cómplice del secreto que cargaban. Corrieron sin hablar. No había tiempo para preguntas. Solo urgencia. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, apoyados en una pared húmeda de una construcción en ruinas, Gael miró a Ximena con los ojos encendidos. No podemos seguir huyendo. Esta historia tiene que contarse. Por ella. Por ti. Por nosotros. Ximena asintió. Aún sostenía el collar de Margarita entre las manos, como un talismán contra el miedo. Estaba cubierta de polvo, pero por dentro solo había claridad. Por primera vez, sabía exactamente quién era. Y lo que debía hacer. Esa noche se refugiaron en casa de Mateo, el chofer fiel de Gael. Un hombre de pocas palabras y muchos gestos. Los recibió sin hacer preguntas. Les dio ropa limpia, té caliente y el silencio necesario. A la mañana siguiente, Ximena escribió una carta. Dirigida a la prensa. Contándolo todo. Desde el día en que conoció a Margarita en el albergue, hasta los descubrimientos sobre el hospital, la carta de don Octavio y la revelación final, Margarita era su media hermana. Una hija dividida por decisiones egoístas, pero unida por algo más fuerte, la comida, el afecto, la memoria. Gael ayudó a redactarla. Pero insistió en que la firma final fuera de ella. Esta historia es tuya, dijo al entregarle el sobre a un periodista de confianza. No. Esta historia es nuestra. Pero el legado, es de ella. El impacto fue inmediato. Las redes explotaron con la publicación de la carta. En menos de 24 horas, la historia estaba en todos los medios. Entrevistas, reportajes, investigaciones antiguas reabiertas. La opinión pública se dividió. Algunos acusaban a Gael de encubrir los errores de su padre. Otros vieron valentía en su exposición. Pero nadie pudo ignorar lo que vino después. La Fundación Margarita. La propuesta de Ximena y Gael fue simple: transformar parte del patrimonio de los Zambrano en algo vivo, que respirara verdad, memoria y justicia. Un restaurante escuela para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, donde aprendieran a cocinar, a alimentarse y a valorarse. ¿El lugar? Una antigua casona restaurada en Iztapalapa, el mismo barrio donde Ximena creció. La entrada del restaurante estaba decorada con murales coloridos pintados por niños. En el centro, una escultura de bronce representaba a una niña con una cuchara de madera y un collar de cuentas. En la placa, se leía: aquí, el amor tiene sabor. Margarita Zambrano Robles. La inauguración fue modesta. Nada de autoridades ni discursos. Solo Ximena, Gael, Mateo, su abuela, ya recuperada, y 20 niños sentados en mesas redondas, servidos con platos sencillos y calientes. Durante la cena, Gael se acercó a Ximena, que dirigía la cocina con serenidad. Aún hay algo que no he hecho. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? El último favor. Ximena sonrió. ¿Me vas a pedir que fría más